Estamos para, en primer lugar, saludar, darle la bienvenida porque eh, pues no estuvo ahí en la vecindad, sino que tuvo que hacer un recorrido bastante extenso. Se hizo a la mar, se podría decir, en el caso de Pedro Pablo Mijangos, enviado especial de nuestro diario para la cobertura del Curazao, Guatemala. Ahora que ya han transcurrido no horas, sino ya algunos días, porque eso fue el martes, a esta altura y después de retornar, de analizar y de estar ahí sobre todo, Pedro Pablo, al saludarte y gracias por compartir con la gente de Contacto Deportivo tus ¿Qué tal, experiencias. Gustavo? Y a toda la audiencia también, mucho gusto. Gracias por la invitación y de verdad para mí es un placer ahí conversar con usted de la querida selección, de esa selección que pues por 16 ocasiones intentó ir a un mundial desde Suecia 1958 y pues es otro revés. En esta ocasión pues prácticamente desde la primera fase hay que recordar que la selección de Guatemala pues inició el camino mundialista desde muy abajo, contrario pues a otras veces, ¿verdad? Que Guatemala arrancaba en otras instancias. Eh, yo creo que entendiendo un poquito el contexto de la selección de Guatemala, creo yo que eran las armas con las que teníamos. O sea, el rival más complicado era Curazao y creo que Guatemala en algunos pasajes le jugó de tú a tú. Sin embargo, ya analizando el partido, creo que el rival sí creo que es un poco, o sea, superior. A Guatemala le faltó evidentemente gol. Yo creo que el técnico lo planteó bien en base a los recursos y a las armas que tenía, ¿verdad? Porque pues a veces uno quisiera que la selección jugara diferente, pero evidentemente hay que ver un poco con qué elementos cuenta, ¿verdad? Ya si analizamos en global pues toda la eliminatoria, pues quizás el partido contra Cuba pudo haber marcado la diferencia, ¿verdad? Guatemala quizás ahí pudo haber sacado más diferencia de goles y ya llegar a ese partido, al estadio Pedro Ergidio Hato, pues de una manera diferente, ¿verdad? Eh, a, a, digamos, el obligado hubiera tenido que ser Curazao, ¿verdad? Pero ya en el juego, en el tú a tú, que el rival era el más complicado, Curazao, creo que tampoco fue tan superior y por ahí queda esa sensación de que en la definición, si Guatemala hubiese sido un poco más sereno en la elaboración de juego para adelante y sobre todo en la definición, quizás hubiéramos tenido pues otro resultado final. Al final no es así y nos quedamos con esa sensación otra vez agridulce y otra vez ver el Mundial desde muy lejos. Algo muy importante y al escucharte de que consideras que, por ejemplo, lo de Cuba pudo comenzar a marcar la pauta, a ellos les costó también, incluso jugando en el Mateo Flores, ahí hicieron un 1-2, porque el local pues lo fue el equipo de la Perla de las Antillas. Como son muy joven, Pedro Pablo, pero algo leíste o mucho, o te contaron, o tenés algo en la memoria, de que para la eliminatoria hacia Corea-Japón 2001, pues Guatemala llegó a Barbados directamente a Quetzaltenango. Y ahí se ahogaron muchos de los jugadores. Yo estuve ahí y aquello de verlos arrastrarse o gatear, puede usar el término, hacia los tanques de oxígeno fue una cosa impactante. Pero solo se ganó 2-0 con goles de Freddy García y el Pescado al principio y al final. Y en el desarrollo del juego se fallaron unas cantidades de oportunidades claras, pero casi que incontables. Y eso pasó factura porque empatamos a todo con Costa Rica y se tuvo que ir a aquel famoso partido en Miami, el que nos metieron un 5-2. Dolorosísimo, ahí se estrenó Alexander Guimaraes como técnico. Entonces, de alguna manera, ahora si algo o mucho se pudo hacer más contra Cuba, a la larga terminó pasando factura en este partido que evidentemente se iba y se enfrentó a un fútbol mucho más ordenado, con jugadores mucho mejor ubicados en el campo y sus propias características que ya hacían una base sólida de Patrick Kluivert. Correcto, Gustavo. Yo insisto en ese partido con Cuba porque si usted se recuerda, ese día previo hubo erupción volcánica y muchos de los jugadores de Cuba incluso vinieron tarde. O sea, era ese partido, creo yo, que era la primera final y era donde había que sacar diferencia, ¿verdad? Y evidentemente Curazao, a mí me llamó la atención algo que el técnico Marini Villatoro dijo en la previa y creo que entendió bien, que era un rival diferente. No es el típico caribeño que de repente juega como tan largo o juega muy vertical. El equipo caribeño, un poco por esa escuela, pues de alguna manera holandesa que tiene, porque al final de cuentas tiene esa herencia también, y los propios técnicos que, pues en el caso de Gus Hiddink o de Patrick Kluivert,
pues un poco de tener la posesión y de verdad el equipo se defendía con la pelota y uno los miraba ahí, sin ser tampoco un gran equipo, porque yo creo que, no sé si tiene usted la misma percepción, que desde un inicio se le magnificó mucho a Curazao. Y yo creo que sí fueron superiores, pero en un ida y vuelta, no sé, quizás la cosa pudo haber sido diferente, tampoco un rival tan superior, pero sí diferente al resto de los equipos caribeños en el sentido de su filosofía de juego, y eso sí se notó, o sea, defenderse con la pelota, no jugar tan cerca de su área, ¿verdad? Y esa, circular la pelota, yo creo que eso sí se ve reflejado en ese equipo, y al final de cuentas, pues nos termina pasando factura. Es un gol, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Guatemala termina invicto, 14 goles anotados, 0 en contra, pero de sin mundial tempraneramente. Algo muy importante, pues José Pablo, ya escuchando a tu medio tocayo, que es Pedro Pablo, así que José Pablo y Pedro Pablo, no sé si tenés alguna pregunta específica de lo que él, estando en el lugar de los hechos, pudo captar y que es global, porque creo de concentración, de cómo se decidió el 11, etcétera. ¿Qué tal estás? ¿Y qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a Pedro? Y a todos, un gusto, como siempre, saludarlos. Pues sí, creo que hay ciertas cosas interesantes que nos podría platicar al respecto, ¿verdad? Porque uno únicamente desde la televisión, pues mira el partido como tal, pero hay ciertas cosas que se quedan y únicamente estando ahí, pues uno se puede dar cuenta. Me gustaría que nos platicara un poquito de cómo fue esa previa, digámoslo así, al partido, cómo estaba psicológicamente el equipo, o cómo se miraba o notaba, y por supuesto, después de cuando ya concluye esas caras de decepción o de frustración, de impotencia, de tristeza, no lo sé, a su parecer, cómo lo observó, cómo lo notó. Bueno, José Pablo, pues con gusto. Como para tratar de resumir un poquito, yo creo que en realidad, sin estar en la intimidad del grupo, se percibió un grupo bastante sano, un grupo pues bastante joven. eh, y al final de cuentas también yo creo que hubo como varios detalles que llamaron la atención. Hay que recordar que la selección tiene un coach mental o un motivador como se le conocía antes, que es el caso de Abel Salas, y con él se trabajaron varias dinámicas. Y una de las dinámicas que el grupo construyó, que tenía que construir un verbo asertivo, era la palabra vencer. Y esa palabra, todos los jugadores la anotaron en una hoja y la pegaron en sus cuartos. Y era vencer, vencer, vencer. Entonces un poco era esa sensación, ¿verdad? Había como esa percepción de un grupo unido, de un grupo también comprometido, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco la sensación del técnico también. Nosotros estuvimos mucho tiempo en el hotel de concentración y ahí se miraba, pues, bueno, los jugadores normal, ¿verdad? Como en todas las generaciones, los jugadores caminando, hablando por celular con su familia, pero al técnico Marini no se le miraba nunca. De hecho, nos contaron que ni siquiera salía de su cuarto para comer. Él, pues, al parecer es muy minucioso en la cuestión de detalles, nos contaron. Entonces, era eso, ¿verdad? En la planificación también, regularmente en los equipos concentran por puestos, portero con portero, defensas. En este caso la planificación no, fue concentrarlos cruzados por el tema de contagios de COVID. Ha pasado en el mundo, ¿verdad? Que recientemente pasó hace un par de semanas con River Plate, que los 4 porteros se contagiaron y no tuvo que jugar un portero de campo. O sea, pareciera un detalle mínimo, pero al final de cuentas también es pensando hasta en eso, una concentración en tiempos de COVID, cómo alternar las posiciones, ¿verdad? Para que si se contagiara uno no afectara al resto de posiciones, ¿verdad? Eh, y de ahí, pues bueno, creo que Guatemala estuvo en tiempo en la organización, ¿verdad? Llegaron desde el sábado en la tarde-noche, el domingo hicieron trabajo de gimnasio, el domingo en la tarde hicieron un entrenamiento táctico donde el técnico pues ya planteó el 11 que jugaría el martes y el lunes pues fue el reconocimiento de cancha, así que por lo menos en esa cuestión de planificación, pues al parecer todo estuvo bien, ¿verdad? Todos esos detalles bien planificados. Y en el juego dio la sensación que también, porque Guatemala estaba esperando una y tuvo un par. La última que tuvo Jorge Vargas también fue una de las más claras, ¿verdad? Pero el partido creo que sí fue un poco como el técnico lo planteó. Y al finalizar el partido, ¿cómo fue esa sensación? ¿Hubo lágrimas entre algunos de los jugadores? ¿Decepción? Me imagino que en una tumba realmente la selección.
Sí, totalmente, totalmente. Los jugadores sí quedaron así, bueno, devastados, ¿verdad? Al final de cuentas, bueno, uno se mentaliza, ¿verdad? Como para eso y sobre todo, insisto, ¿verdad? Porque ya en el desarrollo del partido hubo posibilidades, porque cuando el rival a uno le pasa encima desde el inicio, pues bueno, la sensación que queda o es distinta, ¿verdad? Yo creo que un poco Guatemala se quedó con esa cosita de que se pudo haber hecho un poquito más. Y sí, rostros de tristeza, ¿verdad? El mismo técnico, Rodrigo Sarabia, de los más afectados, Darwin Long, eran de los jugadores pues, más afectados. También Ricardo Jerez, que para él pues prácticamente termina un ciclo en la selección, ¿verdad? Probablemente digo porque él no lo manifestó, pero bueno, evidentemente él quizás lo sentía así, no jugó, estaba en la banca, pero fue muy bonito ver a Ricardo Jerez, pues muy activo prácticamente ahí atrás de Amarín y Villatoro también dando indicaciones, así que sí, evidentemente fue una tumba y pasamos cerca del camerino de la selección y bueno, era un silencio, ¿verdad? Y al día siguiente en la despedida, pues también las caras largas y bueno, ya algunos pensando en la Copa Oro, pero evidentemente el sabor es distinto, ¿verdad? La eliminatoria de la Copa Oro es algo totalmente diferente. Algo importante, Pedro Pablo, ¿estás de acuerdo, por ejemplo, con la política que decidió instaurar a Marini de ir buscando renovación de gente, pensando en que acá se avanzara hasta donde se pudiera, pero ya partiendo de que la mayoría de jugadores esté consolidado con mejor participación, más sólida, más constante, ya con la perspectiva de hacia United 2026? Sí, o sea, yo esperaría, digamos, de que todo fuera parte de un plan, ¿verdad? Y que ese plan entre el técnico fuese consensuado con la federación, porque un poco la sensación daba después del partido cuando le consultaron algunos colegas a Marini qué venía para Marini. Él dijo, bueno, a esperar, dijo, yo tengo un contrato después de la Copa Oro y vamos a ver qué pasa, decía él, ¿verdad? Entonces, un poco pasándole la pelota, como decimos a los directivos, y uno quisiera pensar que, pues si se la van a jugar con Amarini, entonces sí, tendría que haber sido esa idea, ¿verdad? De en este caso empezar a hacer un grupo de jóvenes y que el objetivo a mediano plazo pudiera ser, pues, fortalecer una idea de juego, fortalecer al grupo, ¿verdad? Con las herramientas que tenemos para poder pelear, por lo menos, quizás para la otra eliminatoria, con otras posibilidades, ¿verdad? Yo creo que eso debería de aspirar Guatemala. Yo creo que una opinión personal, estamos, bueno, quizás en un bache, ¿verdad? Que se explica por muchas razones, ¿verdad? Habría que ver a los equipos grandes de Guatemala qué hacen con la formación de futbolistas, cuál ha sido las últimas grandes formaciones que ha hecho Comunicaciones, por ejemplo. Entonces habría que ir a la raíz, ¿verdad? Pero con lo que tenía Marín y Villatoro, creo que sí se la jugó pensando en eso, ¿verdad? Que hay futbolistas que quizás dentro de 3, 4 años puedan tener más roce, ¿verdad? Y consolidar ese su modelo de juego que nos pueda permitir competir. Y de lo que ha intentado también a Marini por la falta de material humano de nivel acá en ataque, hasta inventando la falsa posición de 9 al principio con Galindo, y ya lo que se vio, y que incluso creo yo que los factores no ayudaron. Un Antonio Jesús López que fue de los más predispuestos para ponerse la camisola, que lo pudo hacer no en partidos oficiales. ¿Estás de acuerdo con esa política de buscar gente que o son sus padres o ellos ya mismos nacieron allá, etcétera? O en el caso de López, que viene de un abuelo materno que es quetzalteco, de esa fórmula, tomando en cuenta que el material acá no hay y que no hay demasiado tiempo aún promoviendo jugadores como para que ya se consolide quienes vayan medio apareciendo, como el propio Santis, como Nelson Iván García y algún otro, porque incluso no sé qué pensás de José Carlos Martínez, que ya no es el que llegó a ser y no ha regresado. Sí, totalmente. Yo creo que en una cuestión práctica, pensando en corto plazo, creo que el técnico encontró esa alternativa de ir a buscar futbolistas de origen o de parientes guatemaltecos. Pues yo no lo veo mal en el sentido bueno, que al final también tienen un derecho, ¿verdad? Habría que ver, mucha gente migra por distintas razones de Guatemala y al final de cuentas, pues es, de alguna manera también tienen sangre ahí, ¿verdad? Entonces yo esa parte no la veo mal, no forzar a nadie, ¿verdad? Eso sí, seguro. O sea, de hecho, como usted mencionó el caso de Jesús López, él tuvo la intención y vino, o sea, no forzar a nadie, el que no quiera, pues no. Pero en una cuestión práctica creo que sí, tomando en cuenta
pues lo que usted decía, ¿verdad? Que de repente el material humano pues no hay donde mucho escoger, ¿verdad? Y hay futbolistas que quizás iban una línea ascendente y por distintas razones, pues se frenaron, ¿verdad? El caso de John Méndez también, que me pareció un futbolista de muy buena proyección. José Martínez, habría que ver si la lesión, en qué le afectó, la continuidad en su equipo, habría que analizar varias cosas, ¿verdad? Pero yo creo que como una cuestión de alternativas, incluso lo hacen otras selecciones, pues sí, y porque tampoco estamos hablando de que estén nacionalizando, ¿verdad? Es futbolistas que tienen pues orígenes de alguna u otra forma guatemaltecos y que traen otro nivel de juego y otra intensidad. Se notó, por ejemplo, con Matan Plak, que me parece que Matan Pele, que por lo menos por uno de los laterales, creo yo que se notaba otra intensidad de juego. Y eso pues también puede fortalecer al grupo, ¿verdad? Tantas veces se oye hablar que, pues sí, ¿verdad? Que entre mejor competencia haya, hasta en los mismos entrenos, pues eso favorece también que los jugadores al final también den lo mejor de sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión, Pedro, respecto a que ahora se volvió a mover en redes sociales? Yo pienso, y lo dije a nivel de programas de radio, ahora lo hago acá en Contacto Deportivo, pienso que con muy mala intención, una lista de salarios, incluso apareciendo ahí y que muestra su antigüedad o que ha salido de antes, de los salarios y como impulsando a la gente que dice que se vaya a Marini por lo que gana o porque no funcionó, pero apareciendo ahí gente que ya ni siquiera está en el proceso de selección, como el que fue coordinador de selecciones, como también el anterior preparador físico, etcétera. Sí, evidentemente, pues a veces hay mala intención, ¿verdad? O quién filtra la información. A veces incluso pasa desde adentro, a veces de las instituciones que filtran esa información con alguna intención. Y sí, yo creo que no era el momento, ¿verdad? Al final de cuentas, el tema del salario, pues es un tema bueno, que se pudiese discutir de muchas formas, pero al final de cuentas, el fútbol genera lo que produce, ¿verdad? O sea, y si el técnico gana eso es porque la selección de Guatemala tiene, digamos que esos recursos para pagarle. Y sí, o sea, yo creo que no era el momento, ¿verdad? Y tal vez es aprovecharse de eso como para criticar, cuando de repente se podrían analizar otras cosas, incluso contextualizar. A veces el salario del técnico también habría que ver cuántos meses al año le pagan, no tienen prestaciones, y eso lo tiene que dividir con otras partes del cuerpo técnico, etcétera, ¿verdad? Así que a veces creo que el timing, como decimos, para publicar la información, ya va viendo uno que podría haber mala intención, ¿verdad? ¿Tenés alguna otra pregunta o cuestionamiento, José Pablo? Sí, así es. Eh, yo creo que, Pedro, hablando un poquito, hoy sucedió algo que creo que no era el momento, pero me gustaría que lo analizara, y es que la federación lanzó la nueva camisola, los nuevos colores de la selección. ¿Es correcto hacer en su análisis un lanzamiento de este tipo, intentar promover, mercadear la selección cuando se acaba de tener a la vuelta de la esquina un fracaso tan grande o de decepción para el aficionado por haber quedado eliminado de una eliminatoria mundialista? Bueno, lastimosamente en Guatemala, en la federación, ocurren cosas increíbles. Tengo entendido que el proveedor llegó tarde con la indumentaria y esto tuvo que haber sido unos 10 días atrás, cuando el boom de las eliminatorias era diferente, ¿verdad? Y era un poco concluir la fase del grupo C de las eliminatorias con la indumentaria nueva. Entiendo que hubo un atraso y por eso pues hasta hoy se hizo el lanzamiento. Y sí, o sea, al final de cuentas es como que ellos mismos como se dice en el dicho, ellos mismos se disparan al pie, porque en este momento era como que la gente estaba en la ebullición y peor, ¿verdad? Así que el efecto creo que es contrario al que obviamente ellos intentaban, ¿verdad? Que era promocionar la nueva indumentaria, porque allá a la vuelta de la esquina pues está la Copa Oro, pero evidentemente no es lo mismo, y aparte Guatemala, ojo que tiene que clasificar todavía. Guatemala tiene 2 partidos y uno de esos puede ser complicado contra Guadalupe, que también tiene que futbolistas de origen francés, que ojo que en ese partido puede ser complicado, pero no es lo mismo. O sea, ahorita el ambiente creo que no era el más propicio, sin embargo, pues ya por tiempos de marcas ellos me imagino que lo tenían que impulsar sí o sí, ¿verdad? Lástima ese atraso porque 10 días antes creo que hubiese sido otro contexto, ¿verdad? Para la misma gente.
Pedro, ¿cómo te sentiste siendo, ya nos contarás si hubo algún colega físicamente ahí, y si no, pues prácticamente como exclusivo miembro de un medio periodístico guatemalteco, en este caso a nivel escrito como nuestro diario, pues siendo y siguiendo a la selección hasta, digamos, los confines de este caso, de donde está ubicado geográficamente Curazao? ¿Cómo te sentiste estar ahí? E incluso vi de tus reportes que encontraste a un aficionado que es residente en Misco y fue como la golondrina ahí que trató de hacer verano apoyando a la selección. Bueno, la verdad que honestamente sí lo siento y lo digo así como un privilegio y que bueno, que el diario todavía le apueste a eso, ¿verdad? Tener un enviado, porque al final de cuentas uno termina siendo los ojos de muchas personas, ¿verdad? Y no solo en lo futbolístico, porque eso es una cosa, ¿verdad? Lo futbolístico, cómo va a jugar Guatemala, en qué hotel están, qué comieron, bueno, esos detalles, ¿verdad? Pero también un poco el contexto, en qué lugar iba a jugar. O sea, Guatemala jugó contra una isla de 200,000 personas. O sea, en Guatemala somos más de 15 millones, jugamos contra una isla de 200,000 personas y una isla diversa, ¿verdad? Entonces, en esa cobertura, cuando uno la planifica, pues era la parte futbolística, pero también la otra parte, ¿verdad? Un poco la parte de color, de contar cosas, detalles. Y bueno, ahí nos encontramos pues sí con una infinidad de migración. O sea, es una isla pequeña, pero hay gente de República Dominicana, de Venezuela, hay gente de Colombia, hay gente de Surinam, hay gente de Asia, hay gente de Holanda, o sea, es increíble. De hecho, imagínese, Gustavo y amigos seguidores de su página, o sea, se hablan cuatro idiomas en una isla de 200,000 personas. Y la gente, el 70% de las personas maneja el papiamento, que es el idioma oficial, digamos, español, inglés y holandés, el neerlandés, ¿verdad? Entonces, sí era curioso. Y eso que usted mencionó O sea, de saliste casi políglota de ahí. por lo menos aprendí a decir danki, que allá es gracias, o bon dia, que era buen día, así que era también un poco como de portugués, la mezcla del papiamento, que es el idioma de ellos, ¿verdad? De la gente en Curazao. Y sí, en realidad habían tres guatemaltecos. Un guatemalteco tomó sus vacaciones, los planificó hace un mes y dijo, voy a Curazao. Él en ese momento, él vive en Misco, no sabía si iban a abrir el estadio o no. El toque de queda en Curazao se levantó el domingo pasado, o sea, estaban igual que nosotros, y se levantó recién el domingo pasado. De hecho, ayer la novedad en Curazao, ayer que regresé a Guatemala, era que iba a entrar el primer crucero después de un año y medio. Y para una isla, o para esas islas, digamos que el turismo es una parte fundamental, digamos, de su economía, y era un crucero con 1,000 personas que iban a llegar después de un año y medio. Entonces ese fue el primer guatemalteco que se fue de vacaciones, él sin saber si iba a poder entrar al estadio, pero dijo, no me importa, yo voy a la playa y los voy a conocer a los jugadores allá en el hotel. Y ya con la sorpresa que el domingo dicen que sí va a haber gente. De hecho, en el estadio permitieron 5,000 personas y él fue a comprar su boleto, así que él fue uno, tuvo suerte. Después hay una familia, la que usted mencionó, la familia Rosales Cordón, tengo presente todavía el apellido. El señor trabaja desde hace 5 años allá en Curazao, en una empresa multinacional. Se llevó a su esposa y bueno, ya nacieron 2 de sus hijos. Así que igual contó que tuvo que venir a Guatemala a registrarlos porque en Curazao no dan ciudadanía por nacimiento como en Estados Unidos o en otros países. Y después encontramos ya de último a otro guatemalteco que trabaja en otra multinacional y que su esposa estaba de visita. Así que en el estadio Pedro Virgilio Bato habían 3 banderitas de Guatemala y justo estaban en las 3 localidades, una en general, el otro en tribuna y el otro en preferencia. Ahí estaban las 3 banderitas guatemaltecas y la verdad que uno se emociona, sinceramente uno ahí es como que, ver ahí a alguien de Guatemala, ¿verdad? Y esa, sabe que rescato mucho lo humano porque regularmente a veces puede ser que uno viviendo ya en Guatemala por el mismo desgaste, ¿verdad? De muchas situaciones sociales, uno ya no deje de ver esa parte sensible, ¿verdad? Y afuera la solidaridad es bien, yo te llevo, ¿qué vas a comer? O sea, hay mucha buena onda, como decimos en Guatemala, y eso fue bonito, esa fue una bonita experiencia fuera del fútbol, ¿verdad? Fuera del fútbol esa fue una bonita experiencia. Y en la isla, pues también, ¿verdad? Muy buenos anfitriones y por eso, pues la cobertura se pudo hacer a cabalidad. Al final de cuentas, fueron 3 días de cobertura y más o menos 10 páginas publicadas, así que fue un placer y un privilegio, como le digo, pues que el diario siga apostando por esas coberturas. Y al final éramos 3 periodistas de Guatemala, uno por la federación, Alex Argueta, y otro muchacho, pues también que Alex. por su cuenta estaba por allá.
de Andrés ADF, él pues andaba por allá, éramos prácticamente 3 periodistas de Guatemala cubriendo a la selección. Pero ya para algo ahí, antes de hacerle la pregunta final a Pedro Pablo. Bueno, ya para finalizar, creo que sería interesante que nos pudiera contar, si tuviera la oportunidad, lógicamente, de poder volver a tener una cobertura así, al margen de los resultados y demás, creo que la respuesta sería sí, lo volvería a hacer, ¿verdad? Porque yo sé y entiendo que muchas veces duele, frustra y enoja el hecho de que se pierda, pero más allá de eso está la fe, la esperanza y de que la identidad por mi país, que es Guatemala. Bueno, sí, la verdad que sí, o sea, esas coberturas lo marcan a uno en muchos sentidos, ¿verdad? Y no solo a uno, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo decía, bueno, yo estoy acá, pero sinceramente yo representaba a una empresa, a unos compañeros que también tenían quizás el mismo o hasta más, ¿verdad? Derecho de estar ahí, ¿verdad? Compañeros que se fajan ahí en la redacción. Eh, y pues bueno, al final a toda la institución, ¿verdad? Que uno sale ahí, son las fotos de uno, pero éramos todos al final de cuentas. Y eso, pues sí, digamos que se agradece, porque al final de cuentas, pues uno puede estar ahí cerquita, porque la verdad no es lo mismo ver las cosas de lejos que estar ahí y poder contar esos detalles, ¿verdad? Y al final de cuentas es increíble cómo la selección de Guatemala, pese a todas las adversidades, sigue generando, o sea, la gente sigue, yo tuve que hacer un par de transmisiones en redes sociales para el diario y la gente, o sea, en los comentarios, entonces al final de cuentas, pase lo que pase, sigue siendo como el equipo de todos y bueno, ojalá que en algún momento pues las cosas de raíz vayan cambiando, ¿verdad? Y que Guatemala vaya teniendo otras herramientas para competir afuera, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Así que ojalá que en algún momento se dé, pero sí, la cobertura, como insisto, fue un privilegio y al final, pues bueno, espero haber representado bien a mis compañeros de redacción de deportes. Concluyendo, bueno, concluyendo, Pedro Pablo Mijangos, como parte de la familia del periodismo deportivo, ¿qué sugiere o sugeriría a la federación como una cuestión consistente para ir cambiando con sus respectivas ligas, empezando por la nacional, que es la que dota de los jugadores para buscar, intentar sobre una base sólida un futuro no esté generando tan así bruscamente? Bueno, yo creo que sí, o sea, debería de ser un plan, o sea, un mega plan. Y la federación debiese de aliarse con los equipos, evidentemente, con las asociaciones departamentales e incluso, ¿por qué no?, hasta con el propio Estado, ¿verdad? O sea, con las propias autoridades e intentar, yo creo que ese famoso tema de masificar, o sea, eso debiese ser una consigna, pero masificar con sentido, porque no solo es de que pongamos canchas y que jueguen, que canchas, no. O sea, también debiese haber un control, digamos, una captación de talentos. Los equipos se debiesen involucrar, yo le insisto en eso, ¿verdad? Comunicaciones y Municipal son los equipos más grandes que pudieran tener un semillero hermoso de futbolistas, pero ¿desde hace cuánto no producen futbolistas, digamos, de gran calidad? O sea, habría que cuestionarse y eso es, o sea, plantearlo con respeto. O sea, al final de cuentas es lo que hay y los futbolistas sobresalen también un poco por sus condiciones y características, pero los equipos debiesen de tener, creo yo, más esa consigna, ¿verdad? Porque al final de cuentas la selección debería de tener de dónde escoger y no la selección ir a buscar así como a ver quién quiere jugar por acá de afuera de Guatemala o casi que improvisar posiciones como usted lo mencionó hace un ratito, ¿verdad? Que poner a jugadores que de repente no es su posición. Así que yo creo que sí debería ser un megaplan. O sea, la federación debiese conducir un megaplan, involucrar a los equipos, involucrar a las asociaciones e incluso, insisto, por ejemplo, el tema del Estado, ¿verdad? O sea, desde la cuestión de la activación física de los niños, captación de talentos. Y no habría, o sea, lo que pasa es que suena como que, ¿y eso cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y yo siento que debiese de ser un megaplan que no importara qué autoridades sean, que el megaplan siga. O sea, había que tomar ejemplos, saber qué hizo Costa Rica que les funcionó, qué cosas nos podrían funcionar a nosotros, qué cosas hace Honduras que de repente nos pueden funcionar.
O sea, habría que ir tomando herramientas, pero la raíz es la formación y la cantidad de futbolistas que estén jugando en ligas menores y la competencia. Si no tenemos eso, no va a haber mano de obra, ¿verdad? Mano de obra de futbolistas en este caso, material humano, así que yo creo que por ahí debería ir la cosa, y también la preparación de los técnicos. Yo insisto mucho, no solo es de que se les dé la oportunidad a los técnicos guatemaltecos o no, sino la formación. Y formarse no solo es sacar sus 3 años de técnico, sino es capacitarse, si se invierte en otras cosas, deberían de invertir en traer profesionales, ¿verdad? Y de otras latitudes, con otra experiencia, ¿verdad? Que dejen herramientas, porque yo creo que eso también es fundamental, ¿verdad? Que la selección sub-15, sub-17, la sub-20 jugaran a una idea, ¿verdad? Y entonces que el técnico de la mayor pueda ir trayendo jugadores de las otras divisiones, porque ya sabe cómo juegan, ¿verdad? Ya saben del modelo, de la idea. Así que yo creo que sí es un mega plan, y ojalá, ¿verdad? Que se lo planteen en algún momento, porque es doloroso, ¿verdad? Al final Guatemala es un país súper futbolero, pero hace falta ese saltito o ese gran salto para poder competir. Yo creo que eso es lo ideal, regresar a competir. Te reitero, en primer lugar, bienvenido. Segundo, pues muchas gracias por haber aceptado compartir con José Pablo y tu servidor, y a través de Diego con toda la gente que nos sigue en Contacto Deportivo. Que estés muy bien, Pedro Pablo. No, a ustedes, muchas gracias de verdad por el espacio, mucho gusto de platicar ahí, toda la audiencia de Contacto, y pues sigan adelante también en todos sus proyectos, y que sigamos platicando siempre de bendito deporte que nos apasiona y que siempre tiene temas de conversación. Así que gracias por estos minutos y que tengan un excelente fin de semana prácticamente.